Hola, ¿qué tal? 10 de la mañana en La Habana, capital de todos los cubanos, y le invito a que se quede con nosotros para que conozca lo que ha sido noticia en las últimas horas. ¿Listos para presentar otra emisión de Noticias.cu? Y lo hacemos en titulares. Cuba denuncia en la ONU que el bloqueo de Estados Unidos duplica mortalidad infantil y deja a más de 34.000 embarazadas sin ecografías prenatales. Cuba iniciará curso escolar 2026-2027 el 1 de septiembre con enfoque flexible y territorial, pese a dificultades energéticas. Y desde los sitios condominio.cu conocimos que Ciencia Cubana desarrolla nuevo fármaco contra melanoma avanzado para ampliar opciones terapéuticas. Estos temas y muchos más en los próximos minutos. Soy Yaulén Arévalo. Quédese en sintonía porque ya comenzamos. Lo anunciaba en titulares. Cuba reafirmó su firme compromiso con el mandato del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, y con la implementación del Programa de País 2026-2030 durante la segunda sesión ordinaria de la Junta Ejecutiva del PNUD-UNFPA-UNOPS. La representante permanente alterna de la Mayor de las Antillas ante las Naciones Unidas, embajadora Dailenis Moreno Guerra, destacó los avances nacionales en materia de derechos sexuales y reproductivos y protección de mujeres, niñas y adolescentes. En este sentido, la diplomática caribeña advirtió que preservar esos avances exige esfuerzos extraordinarios frente a la guerra multidimensional de Estados Unidos contra Cuba, la cual combina asfixia económica, cerco energético y amenazas de agresión militar. De igual forma, denunció que el bloqueo obstaculiza servicios básicos, incluida la salud, con graves consecuencias para el pueblo cubano. Moreno Guerra alertó asimismo que más de 34.000 embarazadas no pueden realizarse ecografías prenatales, mientras la tasa de mortalidad infantil se ha duplicado y supera actualmente los 9,8 por cada 1.000 nacidos vivos. También aludió al impacto del bloqueo sobre la cooperación internacional. La representante permanente alterna señaló que desde hace más de 2 meses esperan disponibilidad de fletes, 126 kits de salud sexual y reproductiva, 20 camas y gabinetes para salas de ginecobstetricia, más de 1 millón de condones y medicamentos vitales para la atención al parto y sus complicaciones, todos donados por el UNFPA, como muestra fehaciente del impacto de esta brutal política. La diplomática cubana se refirió igualmente a la reciente visita de la directora regional del fondo, que Cuba valora altamente y que catalogó como una muestra de la voluntad del UNFPA de continuar acompañando al país ante las actuales circunstancias. En palabras de la representante permanente alterna de la Mayor de las Antillas ante las Naciones Unidas, Cuba seguirá con atención las propuestas de reforma derivadas de ONU 80 y reiteró que cualquier decisión sobre el tema corresponde exclusivamente a los Estados miembros y debe sustentarse en evidencias objetivas y análisis rigurosos sobre sus implicaciones. Cambiamos de tema. El próximo 1 de septiembre comenzará en Cuba el curso escolar 2026-2027 en todos los niveles de la educación general. Las universidades y las instituciones de educación superior también reanudarán sus actividades académicas, según publica el periódico Granma. Este inicio de clases ocurre en un escenario nacional marcado por dificultades energéticas y otras limitaciones que condicionan la vida cotidiana de las familias. Pese a las circunstancias complejas, se trabaja para garantizar un curso digno y sostenible, con respuestas a las principales necesidades educativas de niños y adolescentes, según las posibilidades de cada institución y comunidad. Cuba ha insistido en la necesidad de innovar, flexibilizar y modelar las soluciones en cada escuela, barrio, municipio y provincia para que las condiciones existentes no impidan desarrollar el proceso educativo con eficiencia y también con la calidad que merita. En cuanto a la educación superior, el sistema ha dispuesto una organización basada en la descentralización y el enfoque territorial. Los procesos de matrícula para estudiantes de nuevo ingreso, reingreso y continuantes se gestionarán desde los territorios de residencia de manera presencial o en línea, según las posibilidades de cada universidad y sus sedes municipales.
La formación universitaria cambiará o combinará modalidades semipresencial y a distancia, con periodos de presencialidad cuando las condiciones lo permitan. El inicio del curso estará acompañado de esfuerzos adicionales de docentes, estudiantes, familias y autoridades territoriales. Seguimos con más noticias del sector, pues un total de 668 instituciones educativas abrirán sus puertas el próximo 1 de septiembre en la oriental provincia de Las Tunas, el Balcón del Oriente. En esa provincia, la ministra de Educación chequeó los aseguramientos para el curso escolar y también visitó un centro docente de ese territorio con reconocimiento a nivel nacional. 75,000 estudiantes de los diferentes niveles educativos iniciarán el curso escolar el próximo 1 de septiembre en Las Tunas. La provincia comenzará el nuevo periodo lectivo con una cobertura docente que alcanza el 90% y el resto se garantizará con las diferentes alternativas aprobadas en el país. Lo anterior trascendió en reunión de trabajo en la cual participó la ministra de Educación, Naima Ariadne Trujillo Barreto, para chequear los aseguramientos del curso escolar 2026-2027. Francamente, es un reconocimiento a lo que hace la pedagogía cubana, que es extraordinario. Pero bueno, evidentemente también el proceso educativo es un proceso humano, social, forma parte de la vida de la gente y por lo tanto todos los impactos que hoy tiene la sociedad cubana pesan fuertemente sobre el sistema educativo. Para eso estamos diseñando un curso en el que estamos defendiendo sobre todo que haya un diseño muy individual, territorial, que pueda atender realmente las necesidades y las problemáticas de cada niño, adolescente, joven y también de cada familia, y que las familias, como siempre, nos ayuden a construir la mejor respuesta educativa bajo esas condiciones. Durante el encuentro, el primer secretario del Comité Provincial del Partido, Osbel Lorenzo Rodríguez, manifestó el necesario apoyo de cada organismo a las escuelas, que son el centro más importante de la comunidad. Asimismo, la gobernadora Yelenis Tornet Menéndez se refirió a las variantes que se adoptarán para que la empresa eléctrica proteja los horarios para la culminación de los uniformes en los talleres de confecciones de varios municipios. La ministra del sector también resaltó el apoyo imprescindible de la juventud. Los jóvenes están alrededor del barrio, y jóvenes universitarios, jóvenes trabajadores, jóvenes emprendedores, nos están ayudando para que ese proyecto educativo llegue a feliz término y que nosotros podamos entonces mantener esa condición especial, ese derecho que además en Cuba lo interpretamos desde el pensamiento mismo de nuestro héroe nacional. Todo hombre al venir a la tierra tiene derecho a que se le eduque. A pesar de que existen dificultades por resolver, la ministra de Educación felicitó a los trabajadores del sector en este territorio por culminar con éxito el seminario de preparación del nuevo curso escolar y por garantizar el concentrado con estudiantes de 9º grado que anhelan ingresar en el preuniversitario vocacional de Ciencias Exactas. Como antesala de la reunión de trabajo, la titular de Educación en Cuba visitó el IPBC Luis Urquiza Jorge para intercambiar con su colectivo y conocer detalles del acto provincial por el inicio del periodo lectivo, el cual se realizará en este centro docente de referencia por sus resultados integrales. Gianni López Brito, Cubavisión Internacional. Le proponemos hacer una primera pausa informativa en nuestra emisión. Al regreso haremos el habitual recorrido por las páginas condominio.cu. Quédese en sintonía con nosotros, la señal de Cubavisión Internacional. Volvemos, momento de abrir en pantalla sitios digitales condominio.cu, otros temas que marcan la agenda informativa en Cuba. Vamos a comenzar nuestro recorrido y lo hacemos por Radio Habana, Cuba. Un nuevo medicamento desarrollado por científicos cubanos del Centro de Inmunología Molecular CIN se encuentra listo para ser probado en pacientes con melanoma avanzado como parte de las investigaciones dirigidas a ampliar las alternativas terapéuticas contra el cáncer.
De acuerdo con información publicada este lunes en la página oficial de Facebook del SIN, el candidato terapéutico denominado 2C12 presenta características similares al pembrolizumab, uno de los tratamientos empleados internacionalmente para estimular la respuesta del sistema inmunitario frente a las células tumorales. El desarrollo de esta alternativa responde también a la necesidad de encontrar opciones terapéuticas accesibles ante los elevados costos de determinados medicamentos oncológicos en el mercado internacional y a las dificultades que enfrenta Cuba para adquirirlos como consecuencia del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos. En esta primera etapa, el estudio clínico estará dirigido a personas con melanoma avanzado, es decir, casos de cáncer de piel que no pueden ser tratados mediante cirugía o que se han extendido a otras partes del organismo. Continuamos nuestro recorrido desde la red de redes Cuba Sí, informa en titular: Cuba cierra un verano lleno de cultura para las familias. Como parte del cierre estival del 27 al 30 de agosto, se celebrará el Festival Internacional del Circo, Circuba 2026, que se extenderá también a la oriental provincia de Granma, organizado por el Circo Nacional de Cuba y el Consejo Nacional de las Artes Escénicas. El programa incluye además una expedición cultural en el municipio Centro Habana y una despedida del verano bailando casino el día 29. Asimismo, continúa en el Pabellón Cuba la Feria Arte en la Rampa y el proyecto de cine móvil, iniciativa del Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos en varios puntos del país. Por su parte, la Feria Internacional del Libro de La Habana, en su edición 34 y con 33 países asistentes y más de 1.300 novedades editoriales, continúa el itinerante por el territorio nacional hasta el 6 de septiembre. Además, el Festival PACuba, en su quinta edición, convirtió al Acuario Nacional, aquí en la capital, en escenario de música y aprendizaje lúdico sobre ecosistemas marinos durante todos los fines de semana del verano. Mientras tanto, la Asociación Hermanos Saiz, la HS, bajo el lema Lo mejor eres tú, desplegó un catálogo artístico y deportivo en comunidades de todo el país. Ya con esta información ponemos el punto final al recorrido que hacemos por las páginas condominio.cu. Les sugiero hacer una segunda pausa informativa. Quédese en sintonía porque ya regresamos. Volvemos con otra información. En la provincia Artemisa, la iniciativa Mi Barrio por la Patria une a diversos factores en función de la labor social en comunidades de esa región occidental del país. Ferias de empleo dirigidas a jóvenes desvinculados del estudio o del trabajo, junto a actividades culturales y recreativas, formaron parte de la propuesta comunitaria. Más detalles en el siguiente reporte del periodista José Luis Guía. El proyecto Mi Barrio por la Patria y la Red Juvenil Comunitaria se unieron en el asentamiento de Sayas en el municipio artemiseño de Mariel en favor de la labor social. Estamos desarrollando ferias de empleo para los jóvenes desvinculados del estudio y del trabajo. Está deporte también que nos acompaña, cultura con todo un cúmulo de actividades para los niños de la comunidad, ya que escogimos esta comunidad por tener gran concentración de niños, jóvenes y adolescentes y que tanto lo necesitan, ya como una comunidad en transformación. La solidaridad una vez más se hizo sentir en este campestre lugar a través de donaciones a niñas con discapacidad residentes aquí, aportes hechos por entidades de la localidad marieleña bajo la custodia de los trabajadores sociales. La donación consiste a casos vulnerables que le vamos a entregar aseo, alimentos, ropa, calzado. Mi Barrio por la Patria aviva energías de niños, jóvenes y adultos en cada presentación, gracias a la labor mancomunada de todos los factores del territorio, con el protagonismo de la Unión de Jóvenes Comunistas. Con este reporte del periodista José Luis Guía finaliza nuestra emisión de Noticias.cu. Quédese en sintonía con la señal de Cubavisión Internacional para que conozca ahora del acontecer deportivo con mi colega Claudia Odet. Soy Aulén Arévalo. Gracias por su compañía.
Saludos desde La Habana. Yo soy Claudia Odet y le invito a que me acompañe durante los próximos minutos de información deportiva. De inmediato, nuestros titulares. Voleibol masculino de Cuba en Copa FIPAB en Italia. Cuba con buena actuación en Juegos Panamericanos de la Juventud Sorda. Fútbol conoce calendario para Liga de Naciones. La selección masculina cubana de voleibol se despidió de una serie de partidos amistosos que disputó en la ciudad rusa de Ufa con derrota ante el equipo anfitrión, lo anunciábamos este lunes, y ahora emprendió viaje hacia tierras italianas para intervenir desde mañana miércoles, lo decíamos en titulares, en la Copa FIPAB. En el cierre en Ufa, el plantel cubano presentó a sus principales hombres en el choque contra el conjunto de Rusia, pero aun cuando lucharon por momentos, se dieron en sets corridos 25-21, 34-32 y 25-20. El desempeño colectivo del equipo eslavo fue superior, con mejores números en ataque y bloqueo, y cometieron menor cantidad de errores propios, 23-30 los nuestros. El máximo anotador por los criollos resultó Marlon Yang con 14 puntos, seguido por Miguel Ángel López con 11 y Alexis Wilson con 8. La nota más pobre del equipo estuvo en el desempeño de los opuestos José Mazó y Alejandro Miguel González, quienes, entre ambos, apenas aportaron 6 puntos y remataron para menos del 25% de efectividad. Finalmente, el balance de los nuestros en la serie amistosa fue de un triunfo sobre Bielorrusia y 2 derrotas ante Irán y Rusia. Este martes deben llegar a tierras italianas, donde intervendrán en otro fuerte torneo de preparación en el que enfrentarán a los elencos de Alemania, Brasil e Italia en las ciudades de Reggio Calabria y Messina, informó el periodista Carlos Alberto González. Vamos con más. Numerosas son las obras de la literatura cubana que reflejan el vínculo entre el deporte y la formación de la cultura nacional. El béisbol, patrimonio cultural de nuestro país, es el epicentro del texto Béisbol y Nación en Cuba, material que fue presentado en la Feria del Libro celebrada en Matanzas. Desde la sala al peregrino del Museo Farmacéutico de la ciudad de Matanzas, la historiadora e investigadora Olga Lidia González Munguía tuvo a su cargo la responsabilidad de presentar el texto Béisbol y Nación en Cuba como parte de la Feria del Libro en la provincia. De la autoría del ensayista, profesor y doctor en ciencias Félix Julio Alfonso, la obra en formato digital indaga en el papel del deporte nacional en la conformación de la identidad cubana, mientras traza líneas de confluencia con otros elementos vitales en la propia cultura, tales como el azúcar, la literatura, el teatro o la música. González Munguía hizo un recuento ante los invitados a la presentación sobre algunos pasajes de la disciplina en el territorio, considerado una de las mecas fundacionales en el país. La Feria del Libro en Matanzas también dedicó parte de su itinerario al deporte a partir de textos como Béisbol y Nación en Cuba, una recopilación de artículos que colocan a la pelota en un sitio transversal dentro de la idiosincrasia criolla. Los sextos Juegos Panamericanos de la Juventud Sorda continúan sus acciones en Guayaquil, Ecuador, y la delegación cubana ha cerrado en varias disciplinas. El atletismo concluyó con 17 medallas, de ellas 5 de oro, igual número de plata y 7 de bronce. Por su parte, el ajedrez alcanzó un medal dorado y 5 plateados, al tiempo que el tenis de mesa sumó 1 oro y 2 bronces. En la lid femenina, la camagüeyana Ariadne Álvarez conquistó el título al derrotar en cerrado pleito a la colombiana Erika López tras 5 parciales. La otra antillana en competencia, hablamos de Kaylee Rodríguez, accedió al bronce luego de caer en el cruce de semifinales ante la propia Ariadne. Al finalizar sus presentaciones, ambas atletas ofrecieron declaraciones a la colega de HIT, Lianet Escobar. Escuchemos. Bueno, yo estoy contenta, muy feliz, porque yo cogí en primer lugar. El partido es muy fuerte, pero todo uno con calma, concentrada, entrenar, competir, fijarse y no miran para allá, para acá. Y agradecer al profesor, la ayuda. Es primera vez que vengo a este evento y esta competencia para mí ha sido importante
Me siento contenta, me siento muy contenta por los resultados que he obtenido. Bueno, yo quisiera en el futuro mejorar el color de mi medalla poco a poco con los entrenamientos, participando en los entrenamientos. Y 2 equipos de softball realizaron una serie amistosa que desafía los duros momentos económicos que pasa el país para la garantía del traslado de una localidad a otra. Un elenco de Florida rivalizó con uno del municipio de Camagüey y ambos conjuntos ofrecieron todo un espectáculo deportivo. Más detalles a continuación. Y llegó el final de película en un tope de pelota blanda entre representaciones de diferentes municipios. En un partido cerrado que se decidió en la última entrada, el equipo de veteranos se impuso sobre los halcones de Florida gracias a un imparable de oro del jugador de cuadro Julio Morera Sardiño. El encuentro fue de carreraje, ambas baterías conectaron con solidez ante los lanzadores. Todo se definió en la parte baja de la séptima con un empate y corredores en circulación. Morera Sardiño se plantó en el plato y conectó un sólido sencillo que empujó la carrera del triunfo. Para nosotros es importante estos topes, ya que los compañeros de Florida y nosotros siempre hemos jugado softball de años, y para nosotros es un orgullo y una satisfacción que los compañeros estén aquí participando con nosotros. Y el batazo lo di y a la hora buena salí a buscar el batazo para el medio del terreno como siempre lo he hecho y salió la línea de hit. Con este triunfo, los veteranos abrieron una cartelera que incluyó otros 2 desafíos. En uno hubo desquite de los visitantes y en otro no hubo conclusión. Lo anunciábamos en titulares. La selección cubana de fútbol ya conoce su calendario para la venidera Liga de Naciones de CONCACAF, en la que buscará la clasificación a la Copa Oro 2027, así como el ascenso al primer nivel del certamen. Cuba quedó ubicada en el grupo C de la Liga B junto a Granada, San Cristóbal y Nieves y Bonaire en una competencia más sencilla con respecto a eventos anteriores. El debut será el 25 de septiembre frente a Granada. 3 días después se enfrentarán a Bonaire en condición de local, aunque el partido también tendrá como sede el complejo de Baseterre de San Cristóbal y Nieves. La fase de grupos concluirá el 17 de noviembre del presente año para desarrollar las finales a inicios de 2027, justo antes de la Copa Oro, evento de máximo nivel de la Confederación. El conjunto dirigido por Pedro Pablo Pereira aún no dispone de una convocatoria oficial pese a mantener jugadores activos en las ligas foráneas. Entre sus principales fortalezas pudieran incluirse Luis Paradela, con un gran estado de forma entre los delanteros de Costa Rica, Dairon Reyes, uno de los mediapunta más creativos de Guatemala, e Ismael Morgado, el portero con más arcos en cero de la Primera División de Nicaragua, informó el periodista Boris Luis Leiva. Vamos al béisbol nuevamente. El pinareño Raidel Martínez salvó su juego número 33 de la campaña para seguir ampliando su ventaja al frente de los cerradores dentro de la Liga Central de Japón. Raidel salió con el marcador favorable a su equipo 5 carreras por 0 y 2 outs con las bases llenas. El vueltabajero dominó al único rival que enfrentó con elevado al jardín izquierdo. Este era un partido para que el cubano descansara por la ventaja que tenía el equipo. Sin embargo, la dirección del elenco tuvo que acudir a él para asegurar el resultado. Luego de este triunfo, los gigantes siguen peleando la cima del circuito central y Raidel sigue siendo una de las principales cartas de triunfo del elenco. Por otra parte, en la Frontier League de Canadá, los Capitales de Quebec, de Rafael Perdomo, ganaron el título de la División Norte y ya tienen su puesto asegurado en la postemporada. De esta manera le ponemos el punto final a la presente emisión deportiva de Cubavisión Internacional. A usted muchísimas gracias por la sintonía.